La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias del año 1976 del Papa San Pablo VI sobre la Iglesia, sobre las palabras de Cristo: yo edificaré mi iglesia, sobre esta piedra, Pedro, ¿no? Es Cristo quien la edifica con nuestra, con nuestra colaboración, la colaboración al plan de Dios, que es edificar. Yo edificaré mi iglesia, con una misión, que es lo que estamos viendo. Entonces, el día pasado nos quedamos en la audiencia del 11 de agosto de 1976 del Papa San Pablo VI. Y dice así, continuamos con esta audiencia, dice el Papa: haciendo de cada ciudadano de esta iglesia, de esta ciudad de Dios, un posible colaborador, un obrero de su construcción sobrenatural. O sea, lo que hace el Espíritu Santo, de cada ciudadano somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Haciendo de cada ciudadano, es decir, de cada bautizado, de cada cristiano, un colaborador, un posible colaborador, un obrero de esta construcción sobrenatural. Fíjate lo que dice: de cada bautizado, cada ciudadano. No solamente curas y monjas. Hemos tenido una idea equivocada, como que la iglesia es, pues eso, el papa, los obispos, los curas, las monjas, esos son la iglesia, como una pirámide. Y lo que ha hecho el Concilio Vaticano II ha sido invertir la pirámide. La iglesia es el pueblo de Dios. Que en este pueblo de Dios hay ministerios jerárquicos, ministerios diversos, carismas, es cierto. Pero no podemos quedarnos con esa idea que está muy metida en el pueblo, que la iglesia sí, son los curas y las monjas. No, la iglesia eres tú como bautizado y, por tanto, colaborador en el plan de Dios de la construcción, esta construcción sobrenatural, que es la iglesia. Perdonad. Bien, continúa diciendo el Papa: en este edificio divino, así hemos titulado nuestro programa, la iglesia, el edificio divino. Pues bien, dice el Papa que en este edificio divino, que es la iglesia, hay un sacerdocio ministerial y un sacerdocio común. Vamos a explicarlo. El sacerdocio ministerial, transmitido a los apóstoles y a su ramificación jerárquica. El sacerdocio común de cada creyente desde el bautismo. Entonces, hay un según el Papa San Pablo VI, en la iglesia hay dos sacerdocios, uno común y otro ministerial. Es haciéndose eco de aquellas palabras de San Agustín que decía: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y si me alegra lo que soy con vosotros, cristiano, heredero de Dios, hijo de Dios por el bautismo, si me alegra eso, me llena de temor lo otro, que para vosotros soy obispo. Tengo que dar cuenta a Dios de todas mis ovejas, de todo mi pueblo. Esa es la enorme responsabilidad hoy del sacerdote, del obispo, que tenemos que dar cuenta a Dios de cada una de las ovejas, si lo estamos haciendo bien, si estamos, pastoreando.
o estamos apacentando el rebaño, pastoreando, o lo estamos, como dice San Pablo, o estamos tiranizando. Estamos tiranizando. Aquí mando yo y tú te callas. Tiranizar, o sea, la prepotencia, la violencia que aplasta, que destruye, o estamos apacentando las ovejas, cuidándolas. Este enfermo necesita un sacramento, dárselo. Este hermano necesita un consejo, una ayuda, está sufriendo. Estos jóvenes necesitan una evangelización con los adultos. Entonces hay un sacerdocio ministerial y un sacerdocio común. El sacerdocio ministerial es el del sacerdote, del obispo. Es un sacerdocio de cara al pueblo de Dios, para administrar los sacramentos, el perdón de los pecados. Padre, necesito confesarme. Se confiesa, arrepentido. Entonces, yo te asuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un sacerdocio ministerial, un ministerio, un servicio al pueblo de Dios con vistas, por ejemplo, en este caso, al perdón de los pecados. Sacerdocio ministerial con respecto a otros sacramentos. La Eucaristía, tomen y coman, este es mi cuerpo. Esto no puede hacerlo un laico. El sacerdocio común no, debe ser un sacerdote. Entonces, hay un sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios. Y hay un sacerdocio común de los fieles de cara al mundo. O sea que, padre, ¿y eso qué significa? Explíqueme. El sacerdocio común bebe, como el sacerdocio ministerial, bebe del único sacerdocio de Cristo. Cristo, sacerdote a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y en la cruz intercede por sus enemigos. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Da su sangre para lavar nuestros pecados. O sea, Cristo inaugura un nuevo sacerdocio. Y entra en el cielo, en el templo de Dios, no con sangre de machos cabríos y de ovejas, como hacía el sacerdocio antiguo, del Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el templo ofrecían sacrificios de ovejas, de machos cabríos, de toros, de vacas. Es el sacerdocio del Antiguo Testamento, que eso era incapaz de perdonar pecados, pero se presentó Cristo, dice la carta a los hebreos, trayendo un nuevo sacerdocio. Y entrando en el templo, no con sangre de machos cabríos y de ovejas, sino con su propia sangre, del sacerdocio de Cristo. Sangre derramada hasta por el último pecador de la tierra. Mirando la sangre de Cristo puede arrepentirse de sus pecados y empezar una vida nueva, confesándose los pecados. Entonces, hay un sacerdocio ministerial que arranca de Cristo y un sacerdocio común que también arranca de Cristo. Entonces, por el sacerdocio común, tú puedes, unido a Cristo, si alguien te ha ofendido, puedes perdonarle. No puedes darle la absolución, eso lo hace el sacerdote, pero tú puedes perdonarle, puedes hablarle de la palabra de Dios. Un cuñado tuyo que se está separando de la mujer, un compañero de trabajo que tiene un hijo en la droga, que está el hombre desesperado, angustiado, tú puedes ejercer tu sacerdocio común. ¿Y cómo, padre? ¿Cómo lo hago? Pues hablándole del amor de Dios, que en todos los acontecimientos, dice San Pablo, interviene Dios para bien de los que le aman, en todos los acontecimientos. Pues, por tanto, en este sufrimiento que lleva de que tu hijo se ha metido en la droga, está consumiendo, esto es un acontecimiento que Dios te pone para despertarte, porque a lo mejor estás dormido. Así como un despertador suena a las 6 de la mañana, a las 5, y te despierta. Estabas dormido y gracias a este despertador te despiertas, te levantas de la cama, comienzas tus trabajos, las oraciones, lo que sea.
Así también Dios, para despertarnos del sueño que estamos viviendo, una vida burguesa, cómoda, metida en caprichos, en tonteras, en vanidades, en ídolos, nada más que de deporte y tantas cosas, pues Dios, que nos ama, nos pone un despertador, un hijo que se ha metido en la droga, una esposa que te ha dicho que ya no te ama y se va con otro hombre. Son despertadores que Dios nos pone para despertarnos del sueño. Estamos viviendo una vida burguesa, trabajar, comer, dormir, ver televisión, el deporte, una vida así chata, barata, una vida que no vale. Y Dios no puede permitir que te corrompas en la burguesía, en la comodidad. Entonces te pone un aguijón, te pone un despertador, un conflicto, un problema familiar, o en la empresa, o no sé qué. Los problemas son santos. La gente cree que los problemas, pensamos que son una maldición. ¿Por qué tengo este problema económico o afectivo con la esposa, con el esposo, con no sé qué? Y no, los problemas son santos. Lo permite Dios para que nos despertemos del sueño y busquemos a Dios, que es la fuente de la vida. Solo en Dios descansa mi alma. Entonces, como decía alguien por ahí, tú no le hables a Dios de tus problemas, más bien háblale a tus problemas de Dios. O sea, en vez de estar diciendo, Señor, ayúdame en este problema, Señor, ayúdame en este problema, más bien lo que tienes que hacer es, más que utilizar a Dios para que solucione tus proyectos, tus ideas, más bien tienes que hablar a los problemas, es decirle, Dios está por encima de ti, de ese problema, y Dios me va a ayudar, Dios te va a vencer. El poder de Dios. Bueno, entonces, el Papa San Pablo VI habla en esta audiencia de que hay un sacerdocio ministerial y un sacerdocio común. Sacerdocio ministerial es que ejerce el presbítero, administrándote el perdón de los pecados, la confesión, administrándote la Eucaristía, administrando el bautismo a tu hijo. Padre, quiero bautizar a mi hijo. Administrando la unción de enfermos. Padre, mi abuelo, mi papá está enfermo. Entonces, hay un padre, vengo aquí con mi novia, queremos casarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Requisitos. La primera comunión, la confirmación, etc. Entonces, hay un sacerdocio ministerial de cara al pueblo de Dios. El de sacerdote, el del obispo. Pero también hay un sacerdocio común que es de todos los fieles bautizados de cara al mundo. Tú le puedes decir a ese compañero de trabajo que lo ves triste porque, no sé yo, su hijo se ha metido en una pandilla porque se le ha detectado una enfermedad grave, está preocupado. Entonces tú puedes decirle, ánimo, ejerce tu sacerdocio común. Dile, Dios te ama, no te desesperes. La desesperación no es cristiana. No te desesperes. Tú confía en Dios, ve a la iglesia, busca al sacerdote, escucha unas catequesis, que Dios te va a iluminar. ¿Por qué tienes este problema, esta situación familiar? Ánimo, ven a la iglesia. Estás sufriendo, estás pecando, sufres porque te has apartado de Dios. Vuelve a Dios. Porque con Dios el sufrimiento tiene otro sentido, está iluminado. Es lo que dice San Pablo. En todos los acontecimientos interviene Dios para bien de los que le aman. O sea que en ese problema, en esa situación, está interviniendo Dios para tu bien, no porque Dios sea un monstruo que te quiere destruir, que te quiere hacer daño. Así nos hace interpretar la historia del demonio. El demonio te hace ver, mira, tu esposo es mujeriego, mira, está sin plata, mira. El demonio te interpreta la historia y quiere que te autodestruyas, que te desesperes. Pero hay que saber combatir contra el demonio. Aparte de Satanás, que Dios me ayudará.
Dios es mi fortaleza. Quien pone su confianza en Dios no será defraudado. Entonces, hermanos, recordamos, esto la gente no lo sabe prácticamente, no sabe que él por su bautismo es sacerdote. No, el sacerdote es que dice la misa, el párroco de mi pueblo, sí, el párroco allí de mi parroquia, el sacerdote. Pero tú también, por el bautismo, tú tienes un sacerdocio común a todos los fieles, que arranca del sacerdocio de Cristo, que en la cruz se inmoló. Tú también tienes una cruz, dice Cristo, toma tu cruz y sígueme. En esa cruz que tienes, tú te inmolas en esa cruz y participas así del sacerdocio de Cristo. ¿Qué cruz? ¿Qué es mi cruz? Hombre, tu cruz es tu esposa, el carácter que tiene, tu cruz es tu esposo, tu cruz es tu esposa, esa es tu cruz, que ha metido la suegra, la mamá en casa, y llegas tú del trabajo y se pone la mamá y la hija, se ponen a hablar y hablar y hablar, y tú ahí marginado, ya, el hombre ya piensa irse de casa. ¿Por qué? Hay una cruz en la que tú tienes que inmolarte. La cruz es tu esposa. Tienes que hablar con tu esposa. Es verdad que sí, que tu suegra pues no tiene a nadie, es pobre, quedó viuda, está sola, ya un poco mayor. Bueno, de mutuo acuerdo, esposo y esposa, y dice, bueno, vamos a meter a tu mamá aquí en casa, pero estate atento. La metió en casa, pero tu esposa, recuerda que tú has hecho una alianza con tu esposo. Y luego, los frutos de esa alianza, los hijos. Esa es tu familia. Entonces, atento, porque si nada más que haces alianza con tu mamá, y llega tu esposo del trabajo, y te encuentra hablando con tu mamá, y luego estáis cocinando las dos en la cocina, y estáis hablando la mamá y la hija, y el hombre allí, aparte, no puede ni compartir con su esposa, está ahí la mamá en medio y siempre hablando. Entonces, atento porque tu esposa tienes que hablar con tu mamá a solas y decirle, mira mamá, en mi matrimonio corre peligro, pues si siempre estoy hablando contigo, pues mi esposo se siente de lado, se irá con otra mujer, porque entonces sé prudente, cuando vengamos del trabajo, bueno, te saludamos, mamá, tú haces un bien, bueno, no estás cuidando a los niños, muy bien, está bien, pero te saludamos, hablamos alguna cosita, pero luego ya tú discretamente vete a tu habitación, ponte a rezar el rosario, a leer un poquito la Biblia, a ver un poquito de televisión, algo, escuchar la radio, la voz de María, tal, alguna cosa, sé un poco discreta en tu habitación, porque tú ya viviste en la vida, tú tuviste tu esposo con el que hablaste, con el que tuviste hijos, ahora nosotros tenemos también que vivir nuestra vida de esposos, de hablar y a veces hasta discutir y reconciliarnos, lo que sea, pero, y la suegra se mete también, hay una discusión y se mete apoyando a su hija. Oh, porque tú, le dice al yerno, porque tú no me das dinero, es mi hija la que me da. Dios mío, está dividiendo, pobre mujer, qué ignorancia. Lo que gana la esposa, lo que gana el esposo, si es que trabaja fuera del hogar, es una sola, está en comunión. No que tú pagas la luz y yo pago la comida y tú pagas esto, no, estáis en comunión. Las arras que se entregaron el día del matrimonio, recibe estas arras como signo de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. O sea, se comparte lo que gana el esposo, lo que gana la esposa es una sola cuenta. Si estáis en el banco, tiene una tarjetita, la puede utilizar ella, la puedes utilizar tú, pero estando en comunión, mira, hay que comprar esto, hay que sacar esto, sí, saca $50, saca $100, en comunión. No que yo pago esto, tú pagas lo otro, no, y mi dinero no lo toques, y mi hija es la que me da dinero y tú no me das. La pobre suegra metiendo sus narices y estropeando el matrimonio. Entonces, hermanos,
tú eres sacerdote por tu bautismo y estás llamado a inmolarte en esa cruz, que es tu esposa, tu esposo, ahí en esa cruz. Entonces algunos no quieren esa cruz, entonces pues, se van con los amigos todas las noches a jugar deporte, a emborracharse, vienen tomados, oliendo alcohol, la mujer ahí sola. No, está rechazando la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Eso no quiere decir que algún día con permiso de la esposa, porque tienen que estar sometidos unos a otros. El esposo y la esposa tienen que estar sometidos uno al otro. No manda en su cuerpo el esposo, sino la esposa. No domina en su cuerpo la esposa, sino el esposo. Y viven sometidos uno al otro. Eso no quiere decir que en algún momento, de acuerdo con tu esposa, pues vaya algún momento, un día a la semana, a jugar un ratito pelota. Pero cuidado que después de la pelota, pues viene el traguito y traguito, y en vez de venir a las 5 de la tarde, pues regresa a las 11 de la noche, tomado, oliendo alcohol y la destrucción del hogar. Eso no es tomar la cruz, eso no es vivir tu sacerdocio. El sacerdocio común arranca de Cristo, que se inmoló en la cruz. Tú tienes que inmolarte en la cruz. Acabas de trabajar y luego te tienes que seguir inmolando, ayudando a tus hijos en las tareas, o ayudando a tu esposa en la cocina, a pelar las papas o lo que sea. Te inmolas como Cristo en la cruz de cada día. Es el sacerdocio común. Y luego ora por sus enemigos. Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónales. Tú también por tus enemigos, los que te han hecho daño. Orar por ellos. Ese que te ha robado, ese que habló mal de ti. Ora a Dios, Señor, te pido por fulano. Ten piedad de él, bendícele, ilumínale. Oren por sus enemigos. Este es el sacerdocio de Cristo. Y de ese sacerdocio de Cristo, tú también participas por el bautismo. Es lo que el Papa San Pablo VI llama el sacerdocio común de todos los fieles, por el bautismo. Luego está el sacerdocio ministerial, que es el que ejerce el sacerdote, el obispo, administrando los sacramentos. Es un sacerdocio de cara al pueblo de Dios, a la parroquia, al pueblo de Dios, los cristianos. Luego el sacerdocio común es el que tienen los fieles de cara al mundo, en el trabajo, en la empresa, con la familia. Un sacerdocio de cara al mundo, el sacerdocio común. Bien, esta doctrina, continúa el Papa San Pablo VI, esta doctrina se hace eminentemente práctica en los cónyuges cristianos, que constituyen la llamada iglesia doméstica, la familia cristiana. O sea que el Papa San Pablo VI toma una expresión de San Agustín y llama a la familia cristiana, la llama pequeña iglesia doméstica. O sea que la gran iglesia es la parroquia, donde se reúnen 300 personas, 400 en misa, etcétera. Esta es la gran iglesia, digamos, la iglesia con mayúscula, que forma parte de la iglesia universal. Y en esa iglesia local se da toda la iglesia universal. Pues bien, en esa iglesia con mayúscula también hay una pequeña iglesia doméstica, que son las familias cristianas, donde el esposo es el sacerdote de la casa, sacerdocio común. No puede decir, un casado no puede presidir una Eucaristía, no puede decir misa. Eso es el sacerdocio ministerial. Pero sí ejerce un sacerdocio común y hace presente a Cristo cabeza. Por ejemplo, antes de las comidas, el sacerdote de la casa, el esposo, bendice a Dios, alaba a Dios por la comida. Un cristiano no se pone a comer sin rezar, eso lo hacen los chanchos. Nosotros a veces por la gula, por la avaricia, nos ponemos a comer como chanchitos, y una avaricia por la comida. Hay que pararse, apagar el televisor fuera. No se almuerza, no se merienda, no se cena con la televisión puesta. Hay que apagarla.
Eso dice el sacerdote de la casa, que es el esposo. Niña, hija, apaga el televisor. Vamos a rezar. Gracias, Señor. Ahí está la comida servida, el arrocito, la carne, lo que sea. Gracias, Señor, dice el cabeza de familia, que hace presente a Cristo cabeza en su familia, en su pequeña iglesia doméstica, que es la familia. Entonces dice el Papa, tu familia, familia cristiana, es una pequeña iglesia doméstica, donde tú eres el sacerdote. Y entonces alaba a Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. Ten piedad de nuestra vida. Danos tu gracia, Señor, que nuestro alimento sea hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Vale? Todos a comer. Y a dialogar también, a comida, y a un diálogo también. Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? O la esposa habla que fue al médico y le mandó no sé qué. ¿Y qué te ha dicho el médico? O sea, hay un diálogo. No se almuerza o no se merienda con la televisión puesta. Donde ahí la familia, la pequeña iglesia, no dialoga. Están todos atentos a esa caja tonta que es la televisión, viendo fútbol, viendo no sé qué, viendo noticias. No. La mesa es un altar. Podríamos hablar que esta pequeña iglesia doméstica, podríamos hablar de que tiene 3 altares. Un altar en la mesa, donde se rezan laudes, se ora a Dios, donde se come juntos los esposos, los hijos. Otra mesa es el tálamo nupcial, el lecho conyugal, donde los esposos, antes de entrar al lecho, deben rezar. Otro altar es la mesa eucarística en la parroquia, en la iglesia. De esos 3 altares hay que vivir. La pequeña iglesia doméstica vive sobre todo de esos altares. Primer altar, la mesa eucarística. La pequeña iglesia doméstica, que es la familia cristiana, necesita la Eucaristía. Necesita alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Así como Cristo muere, resucita, se entrega por nosotros, así también nosotros alimentándonos, tomen y coma, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Recibiendo el cuerpo de Cristo, también nosotros recibimos la fuerza divina para también nosotros entregarnos a nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad cristiana, donde estemos, donarnos como Cristo se donó. Cristo no utilizó a la iglesia, se entregó por ella. No hay un cristiano que viva para sí. El cristiano vive para la comunidad, vive para la iglesia. Si vive para sí, es como se llama en España un solterón. El solterón que no se casó y todo lo que gana para él. Esta fiesta, ahora al cine, ahora al teatro, ahora a este buen restaurante, y todo lo que gana es para él, para él. Se llama el solterón. Y de vez en cuando se va por ahí con una prostituta o no sé qué. Vive una vida estéril. No, en la iglesia no hay solterones. Hay célibes, que si Dios no le ha dado la gracia del sacramento, bueno, pero le da la gracia de ser célibe, solo Dios basta. Me alimento de la palabra de Dios con mi comunidad en la iglesia. Me alimento de la Eucaristía. Sirvo al párroco en lo que sea, catequesis de niños, visitar a enfermos, lo que sea. No hay en la iglesia los solterones. En esta pequeña iglesia doméstica, todos sirven. No solamente la mamá tiene que hacer la comida y luego servir la mesa. No, tú también, papá. Y el hijo pone en la mesa los individuales, ponen los platos, las cucharas, tenedores, los vasos, pone el agua, esto. Colaboran, sirven. En esa mesa, que es un altar también, en esa mesa de casa, se alaba a Dios, se reza por los alimentos. No somos chanchitos que comemos, desayunamos, almorzamos, cenamos sin pensar en Dios. Es Dios quien nos da los alimentos y le damos gracias. Gracias, Señor, por estos alimentos que nos das. Y luego también está el otro altar, es un altar, es el tálamo nupcial, el lecho conyugal, que sea inmaculado,
dice la carta a los hebreos, el lecho conyugal, donde los esposos, a imitación de Tobías y Sara, habéis leído el libro de Tobías, Sara era muy bella y el demonio Asmodeo estaba enamorado de ella y mataba a todos los pretendientes. 7 hombres murieron, 7 novios no podían acercarse. El día de bodas morían. El libro de Tobías es muy bonito, pueden leerlo los esposos. Entonces Rafael guía a Tobías donde Sara, que es de su familia, y la va a tomar por esposa. Pero para que no muera, el ángel, el arcángel Rafael, que significa medicina de Dios, dice a Tobías, toma un pez del río, quítale el hígado, el corazón y llévalo. Y en la noche de bodas, en unas brasas en la habitación, pone el corazón del pez y este corazón es símbolo de Cristo. En las relaciones íntimas de esposo y esposa se mete muchas veces el demonio, del egoísmo, frustraciones, pecados. Entonces, el corazón de Cristo, la oración, expulsa al demonio. Y el demonio Asmodeo se fue. Tobías y Sara se pusieron de rodillas, oraron a Dios, pasaron la noche y no murieron. Los 7 esposos anteriores habían muerto. Y Sara estaba ya a punto ya de desesperarse. Pero poniendo a Cristo en medio de la sexualidad, en medio de los esposos, de la familia, ese matrimonio se salva. Por eso Tobías y Sara rezan de rodillas antes de entrar al lecho conyugal. Que esto es lo que tienen que hacer los esposos. Antes de la experiencia íntima, como esposos, tienen que ponerse de rodillas y rezar a Dios. Señor, ¿y qué oración hago? Ten misericordia de mí. Decía Tobías, yo no tomo a esta hermana mía por pasión, sino para formar una familia, etc. Lean el libro de Tobías, es precioso. En la Biblia está el libro de Tobías, que es una catequesis preciosa sobre la vida matrimonial y la familia. Bien, entonces continúa San Pablo VI, el Papa, dice así, 2, esposo y esposa, o Dios y el cristiano, 2, en una sola vida, en su origen sacramental, que eleva el amor natural frágil a nivel de amor sobrenatural, inviolable y siempre nuevo, sacramento del matrimonio. Esa unidad de Adán y Eva, Cristo la eleva a sacramento, a un nivel de amor sobrenatural. Y Cristo dirá, lo que Dios ha unido, no se atreva el hombre a separarlo. Hombre y mujer los creó, no mujeres, atento, hombre y mujer. Sé fiel a esa esposa que Dios te dio, sé fiel a ese esposo que Dios te dio. El adulterio es un pecado no grave, sino gravísimo. El adulterio, dice el catecismo de la Iglesia, es un pecado gravísimo. No permita a Dios que se meta ese pecado en tu hogar. Y si por engaño del demonio sucedió, arrepiéntete profundamente. Y busca al sacerdote, busca la reconciliación con Dios, el perdón. Si puedes, díselo a tu esposa de rodillas, pídele perdón, si es posible. A veces hay que tener prudencia porque se puede armar un escándalo, a lo mejor la esposa o el esposo no está preparado para semejante tsunami, semejante golpe, y a lo mejor no es prudente. Pero en muchos casos, yo conozco, hay una madurez en los dos y se lo han dicho. Te he traicionado, y de rodillas con lágrimas le pide perdón el esposo a la esposa o la esposa al esposo. No quiera Dios que eso suceda, el adulterio, pero si sucediera por engaño del demonio, la solución no es el divorcio. La Iglesia Católica no cree en el divorcio. No hay ningún motivo que pueda divorciar a dos personas. Ninguno.
No, pero otras iglesias, la iglesia evangélica, bueno, la iglesia lo máximo que puede decir es anular, o sea, no anular, sino decir, ahí nunca se ha dado un matrimonio cristiano. No se dieron las condiciones, porque hubo dolo, engaño, hubo mentira, hubo esto, hubo lo otro. Bueno, entonces la iglesia puede decir, ahí no hubo matrimonio cristiano. O que son hermanos, son parientes y se casaron, es el caso que dice Cristo. Excepto el caso de fornicación, se refiere a uniones ilegítimas. Un chico y una chica que se conocen en la universidad, después de 2 o 3 años se casan y al año de casados se descubre que son hermanos, porque ella viene de Machala y él estaba en Guayaquil, se conocieron en la universidad, pero no sabían que eran hermanos. Y es que 22 años antes, el papá de él fue a Machala a hacer una comisión de trabajo, estuvo allí 1 mes y cayó. Un pecado grave de adulterio, hubo un embarazo por medio y esta chica creció y a los 22 años, a los 20 años viene a Guayaquil a estudiar en la universidad, se conoce con el chico sin saber que era su hermano. Entonces, en este caso, sí, dice Cristo, es la única excepción que admite Cristo cuando hay una unión ilegítima, que le llaman porneia, fornicación. Ahí sí, se permite que estos 2 hermanos se separen, ahí no hay, se habían casado en la iglesia, pero es un matrimonio nulo porque no se dio los requisitos, eran hermanos, no lo sabían, entonces se separan, ella se puede casar con otro hombre sin cometer adulterio porque queda soltera, él también queda soltero, se puede casar con otra mujer. Ah, y su matrimonio primero no existió nunca, dice la iglesia, porque eran hermanos y no lo sabían por error, lo que fuera. Entonces la iglesia anula, o sea, dice nulo, eso no existe ese matrimonio. Que él, si quiere, busque otra mujer y se case, que ella busque otro hombre y se case, pero ahí no hay matrimonio, porque eran hermanos, hermanastros, o sea, hermanos de padre, ¿no? Entonces, hermanos, el matrimonio cristiano ha sido elevado por Cristo a sacramento. Ya no son 2, sino una sola carne. Es un milagro que Dios hace. Lo hizo en el Génesis, en el paraíso, y lo hace hoy. ¿Qué milagro? Pues en el paraíso Dios hizo de un hombre, hizo 2. Sacó una costilla, hizo Eva. De uno hizo 2. Un milagro que hizo Dios. De la costilla de Adán, Dios sacó una costilla, de Adán sacó una costilla y formó a Eva y se la presentó a Adán y dijo a Adán, esta sí que es carne de mi carne. Adán, que siempre estaba en el paraíso rodeado de animales, el perro, el gato, la jirafa, y de pronto ve, esta sí que es carne de mi carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos conflictos familiares es porque el hombre no deja a su padre y a su madre. Tiene mamitis y la esposa tampoco deja a su padre y a su madre. Siempre está con su mamá, con no sé qué, con su hermana y muchas causas de eso, se separan y mucha raíz está ahí. Porque hasta el dicho popular lo dice. El que se casa, casa quiere. Aquí en Guayaquil, en Ecuador, es común decir eso. El que se casa, casa quiere. O sea, que hay que dejar padre y madre. Y se unirá a su mujer. Y serán los 2 una sola carne. Un hogar. En mi parroquia, cuando vienen los novios que quieren casarse, padre, los requisitos matrimoniales, sí, siéntense. En el despacho parroquial, lo siento a los 2. Primera pregunta. ¿Dónde van a vivir ustedes? ¿Con los papás? Sí, vamos a vivir con mis padres. No, entonces no puedo casarles. O vamos a vivir con mis suegros. No, entonces no puedo casarles. Padre, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre.
El que se casa, casa quiere. Y lo entienden y lo agradecen y dicen, oye, es verdad. No le ha ido a ninguno, le ha ido bien cuando se han quedado a vivir por motivos económicos, por no sé qué, por ahorrar plata. Cuando se han quedado en casa a vivir en casa de la mamá, en casa de la suegra, en casa de... Nunca le ha ido bien. Es un infierno. Le dice la suegra a la nuera, que están viviendo juntas, con el hijo. Tú, ¿por qué dejas ahí ese vaso? Hay que lavarlo. Tú, ¿por qué te levantas a las 8 de la mañana? Hay que levantarse antes. Un infierno. La suegra o la mamá metiéndose en la vida matrimonial. Metida, se dice aquí en Ecuador, metida. Esa suegra, ese suegro son metidos, se meten donde es cosa de los esposos. Y le va muy mal. ¿Por qué le va muy mal? Porque no cumple la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y como no lo deja, ahí está el conflicto. Y tampoco deja el sabor de las comidas. Tú no sabes cocinar. Mi mamá siempre tiene, a papá y mamá lo tienen detrás del cogote, detrás de la cabecita. Porque mi mamá sabía hacer el sancocho y la menestra, tú a ti te sale aguada, aquí tú no sabes cocinar. Un infierno. ¿Por qué un infierno? Porque no dejan padre y madre. Están con el sabor de la mamá, el sabor, la costumbre de mi papá. Hay que dejar. Tu esposa no es tu mamá. Tu esposa tendrá que aprender a cocinar poco a poco, pero tener paciencia. Sí, es verdad, muchas veces los esposos se enamoran por el estómago, la comida, la esposa también que ama a su esposo, pues entonces procura también aprender a cocinar, pedir consejo, etcétera, etcétera. Entonces, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Pero esto lo hace en la libertad, de mutuo acuerdo, no porque se lo dijo papá, no, es que mi papá me obligó a casarme. No, tu papá, tu mamá, tu suegro, tu amigo te pueden aconsejar. Mira, hijo, mira, amigo, tal, no es bueno que el hombre esté solo, eso es palabra de Dios, lo dice Dios en el Génesis. ¿Qué dice Dios? Que no es bueno que el hombre esté solo. Búscate una esposa, cásate, mira que lleváis ya 5 años de noviazgo, eso Dios no lo quiere. El noviazgo debe ser breve, 1 añito, 2 años y casarse. No es bueno que el hombre esté solo. Hay algunos que, no, es que la vida no está segura, el trabajo no está seguro, entonces, y tienen 38 años y siguen pensándolo. Y llevan ya 15 años de novio, hinchados a fornicar. Además, una casita, un departamento que le dejó el mismo papá, le dejó un departamento no sé dónde y se van allá a fornicar. Entonces, claro, así no se casan nunca, porque ya tiene un departamentito que le ha dejado papá o mamá o la suegra, y allí se van a hacer sus cosas, a fornicar, y luego vienen a casa y la mamá pues les tiene preparada la comida, le lava la ropa. Entonces, ¿cómo se van a casar? Si tienen todo, humanamente hablando, pero no tienen a Dios. Entonces encuentra, esto me sucede mucho en Italia, en España, cuando voy, gente, novios que tienen ya 38 años y siguen sin casarse. No, es que el trabajo no es seguro, pero ¿qué hay en esta vida seguro? Seguro es Dios. Entonces, casarse, pero en la libertad. Esta es la primera pregunta, el escrutinio que hace la Iglesia. ¿Venís a contraer matrimonio libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. Mis padres, mis suegros, mis amigos me han aconsejado, pero nadie me obliga. Nadie te obliga. No, padre, nadie me obliga. Bueno, si hay una coacción, venís y ser coaccionados. Si hay una coacción, si no te casas con mi hijo, si no te casas con mi hija, si no te casas conmigo, si hay una amenaza, una coacción, ese matrimonio no es válido. Tiene que ser libremente. Yo quiero vivir con ese hombre toda la vida. Quiero vivir con esa mujer toda la vida, en la libertad. Primer punto del escrutinio que hace la Iglesia a los que van a contraer el matrimonio cristiano. Y después, pero bueno, tú vienes libremente,
pero pues, porque es muy bella esta mujer, te casas, pero nada más que estás pensando en sexo y cosas, y luego tú estás nada más que a seguir con tus amigos, y todas las noches a jugar pelota y trago, y luego vienes con tu esposa y quieres acostarte con ella. Oye, eso no es un matrimonio cristiano. Por eso la Iglesia pregunta, ¿estás dispuesto a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo propio del matrimonio? ¿Estás dispuesto a amarse y respetarse? ¿Tú amas a tu esposa y te vas toda la noche con tus amigos a tomar o a jugar pelota? Has perdido la cabeza. ¿Para eso te casas? Hay muchos que se casan y siguen solteros, porque siguen con los mismos amigos, con los mismos vicios. No quiere decir esto que hay que romper con los amigos, ¿no? Pero primero la esposa. Dice San Pablo, no dispone el marido de su cuerpo, sino la esposa. No dispone la esposa de su cuerpo, sino el marido. Vivís sometidos uno al otro. De manera que si tú un sábado a las 2 de la tarde llegas a casa a comer y empiezas como un loco a ponerte las botas para jugar pelota y tu esposa te dice, ¿dónde vas? No, la nevera está vacía. Tenemos que ir al mercado, tenemos que ir al supermercado, tenemos que comprar. Y tú, como amas a tu esposa más que a ti mismo y a tus amigos, pues te dejas todo, te quitas las botas y dices, sí, mi amor, no, lo que usted diga, es verdad. Es verdad, la nevera está vacía, hay que comprar, los niños tienen esta necesidad, vamos. El amor cristiano es un amor de benignidad. ¿Qué significa eso? Que es el amor que quiere el bien del otro, no que yo quiero mi bien y utilizo a la otra para que haga lo que yo quiero. Que me lave la ropa, que me cocine bien, que esté disponible siempre en la cama a mis necesidades biológicas. Eso no es un matrimonio cristiano. Por eso la Iglesia te pregunta, ¿estáis dispuestos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo propio del matrimonio, como esposo y esposa en la misma cama? No, es que ya somos mayores, con 60 años, 70 años, y ya, además él ronca, y no, soy esposos, tenéis que dormir en lecho conyugal. Pero padre, yo amo a mi esposo, le cocino, le lavo la ropa, pero él duerme en una cama y yo en otra. No, sois esposos. La Iglesia te preguntó un día si estáis dispuestos a amar y respetaros siguiendo el modo propio del matrimonio. Hay que amarse como esposo y esposa, no como dos hermanitos. Dos hermanitos, dos hermanos, pues se aman, dialogan mucho porque se quieren, comen juntos, dos hermanos. Pero lo que no pueden hacer los hermanos es entrar al lecho conyugal. Ahí entran los esposos. Los actos exclusivos de los esposos, que no es lícito para ningún soltero. Por eso hay una profanación del sexo. La prostitución, la pornografía, la masturbación. Entonces son profanaciones, el adulterio. Todo eso Dios no lo quiere. Pecado grave. No, es que mi esposa ya hace 10 años que me abandonó, entonces yo he rehecho mi hogar. ¿Cómo? Tu esposa es tu esposa hasta la muerte. Entonces tengo que esperarla, sí. Hablas con ella de vez en cuando, decirle que la amas, que la perdonas. Le pides tú también perdón por tus errores, que vuelva. Y tengo que estar solo 20, 30 años hasta la muerte. Si ella no quiere volver, tengo que estar solo. Deja de pecar y decir mentiras. El que está con Cristo no está solo. Tiene a Cristo, vivo. Pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Entonces no digan mentiras de que estoy solo. Estás con Cristo, tienes todo. Tienes los sacramentos, cosa que no tiene tu esposa, porque está en adulterio y no puede recibir ningún sacramento. Está fuera de la comunión de la Iglesia. Puede venir, sí, a escuchar la palabra de Dios y tal, pero no puede comulgar, no puede recibir la absolución.
En cambio tú sí, tú puedes recibir la solución si estás arrepentido, puedes comulgar, puedes vivir la vida comunitaria, la vida de oración, escuchar la palabra de Dios, una cosa maravillosa, cosa que tu esposa no tiene, está en pecado, tiene que arrepentirse y volver contigo. No es que ya está con otro hombre, bueno, pues espérala, eso dice la Iglesia. Ahora no, se ha metido la moda por ahí y utilizan al Papa Francisco, que no sé qué, el Papa, no, Papa es, Francisco dice lo que dice la Iglesia. Un hombre casado, si la mujer le abandonó y se une a otra mujer, comete adulterio. Eso es la palabra de Dios. Y nadie puede ponerse por encima de la palabra de Dios. Pero ahora no. Dicen que, claro, ya me abandonó mi esposa hace 8 años, entonces yo he rehecho mi vida. No, no has rehecho. La vida se rehace en Cristo. Lo que has hecho es meterte en adulterio. Y dice San Pablo que ni adúlteros, ni asesinos, ni ladrones entrarán en el reino de los cielos. Ahora no. Ahora dicen que te presento a mi esposa. ¿Cómo a tu esposa? A tu esposa la conozco yo. Esa es una amante que te has buscado. No, me casé civil. Eso no vale nada a los ojos de Dios. Tú tienes una esposa con la que te casaste en la iglesia hasta la muerte. Esa es una amante que te has buscado. Deja esa amante. No puedo. Ora a Dios. Dios todo lo puede, te va a ayudar. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo. En Dios todo lo puedes. Puedes dejar el adulterio. Entonces, ahora no. Ahora su esposa le abandonó y se junta con otra en adulterio. Y además quieren que le den la comunión. Tú fíjate que está en adulterio y quieren también recibir la comunión. ¿Quieres la comunión? Muy bien. ¿Quieres algo, lo más santo, el cuerpo de Cristo? Muy bien. Lo santo para los santos. No deis lo santo a los perros. Lo santo es para los santos. Muy bien. ¿Tú quieres el cuerpo de Cristo? Nada hay más santo que el cuerpo de Cristo. Muy bien. Pero lo santo, que es el cuerpo de Cristo, es para los santos. Si estás en adulterio, no me digas que eres santo. Deja el adulterio si quieres ser santo y lo santo será para los santos. ¿Sí o no? No deis a los puercos las perlas, no sea que las pisoteen con sus pies y después revolviéndose os despedace. Esto dice el Evangelio, el Sermón de la Montaña. Bien, hermanos, y después la Iglesia te dirá, ¿estás dispuesto a educar a tus hijos según la ley de Cristo y de su Iglesia? A educarlos. No se trata solamente de tener hijos, sino de recibir de Dios los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y su Iglesia. O sea que los hijos se reciben de Dios. Aprofe, aquí en Ecuador, no es cristiano. Aprofe es pagano. Eso no es cristiano. La planificación familiar no es cristiana. El Papa San Pablo VI habla en la Humane Vitae, en la encíclica, que todo acto sexual dentro del matrimonio tiene que estar abierto a la vida. Puede venir un hijo. Y el acto sexual tiene 2 aspectos, dice el Papa San Pablo VI. Aspecto unitivo y procreativo. Y no se pueden separar. Ahora la gente lo separa. Aspecto unitivo sí, sexo sí, placer sí, pero no, hijos no. Procreativo no. Lígate las trompas. Hazte la vasectomía. Tómate estos anticonceptivos. Tengamos relaciones ilícitas. No, eso Dios no lo quiere. La Iglesia no acepta los métodos artificiales. Solamente acepta el método natural cuando hay graves motivos. Una mujer que ya tiene 5 hijos pequeños, está mal de la columna, no puede ni agacharse. Bueno, en esos casos la Iglesia permite que tenga relaciones sexuales en los días que ella no es fértil. Pero así también, aún así se falla, gracias a Dios. El método Billy, método Gino, etc. Pero eso es cuando hay graves motivos. Le decía yo a una señora, oye señora, usted está casada ya 7 años, tiene un solo hijo. ¿Por qué? Nada, es que tiene un hijo. Ah, es que nos cuidamos con el método católico, con el método natural. No, hermana, ese método, dice el Papa San Juan Pablo II,
que hay muchos católicos, muchos cristianos que utilizan el método natural con una mentalidad anticonceptiva, para no tener hijos. O sea, es como decir, ustedes los paganos, los ateos, utilizan métodos artificiales que dañan las hormonas, que tienen perjuicios contra la salud, el anticonceptivo, preservativos, tantas cosas. No, no, nosotros somos cristianos, utilizamos el método natural. ¿Y qué diferencia hay? Si la finalidad es la misma, no tener hijos. Pero si Dios ha dicho, creced y multiplicaos, y el Papa San Pablo VI ha dicho, todo acto sexual dentro del matrimonio debe estar abierto a la vida. Entonces, ¿cómo te inventas tú ese método católico? Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Me dice aquí en la cabina Angelito que hemos llegado al final. Entonces, hasta el próximo día seguiremos con este programa, que creo que llevamos 5 programas, que se llama así, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Genial este Papa. Es santo, ha sido canonizado por la Iglesia, San Pablo VI. Estamos viendo sus audiencias en este programa, que lo hemos titulado así, La Iglesia, el edificio divino, una frase que dice el Papa San Pablo VI. Construir la Iglesia. Es Cristo quien la edifica y nosotros somos sus colaboradores. Pues hasta el próximo programa, Dios mediante.